Are you all right? Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. Un paso en falso, el piso resbaladizo, y perdió el equilibrio, casi cayéndose, directo sobre un hombre alto y elegante que parecía haber salido de una revista. Él la sostuvo firme, evitando que se lastimara, y en ese instante sus ojos se encontraron de una manera que hizo que el corazón de Sofía se disparara. Todo esto mientras intentaba, desesperadamente, evitar a Miguel, su exnovio, que la observaba del otro lado del salón, cada paso suyo aumentando la pena. Pero antes de contar lo que pasó esa noche, necesitas entender algo. Ese hombre no era solo un desconocido. Era Alejandro, un millonario famoso, admirado por su inteligencia y éxito, y algo dentro de él despertó en ese momento, algo que jamás había sentido antes. Sofía se sintió sorprendida, avergonzada e intrigada, sin saber cómo reaccionar, mientras se la mantenía segura. Y en ese instante, antes incluso de que se dijera cualquier palabra, un secreto flotaba en el aire, algo que cambiaría todo para siempre. Sofía entró al salón intentando mezclarse con la multitud, el corazón latiéndole acelerado con cada paso. Sabía que Miguel estaría ahí, pero nunca imaginó que se encontraría con su exnovio tan pronto, tan inesperadamente. Cada rincón del salón parecía más apretado, y cada mirada que pasaba por ella parecía cargar un peso invisible. Al verlo, su estómago se contrajo. Él estaba platicando con algunos conocidos, riéndose de forma relajada, totalmente ajeno a la tormenta que se formaba dentro de Sofía. Ella desvió la mirada rápidamente, intentando no ser notada, pero la sensación de que podía percibirla aumentaba cada segundo. El corazón se le aceleraba, manos levemente temblorosas, mientras buscaba una ruta de escape entre los invitados, tratando de cruzar el salón sin cruzarse en su camino. Su mente trabajaba rápidamente, elaborando estrategias, recordando cada detalle que pudiera ayudarla a evitar la pena. Pero, por más que intentara, cada paso parecía más difícil. Miguel parecía estar en lugares estratégicos, siempre apareciendo en el campo de visión de Sofía. Ella respiraba hondo, controlando la ansiedad, mientras pensamientos sobrepasados se mezclaban con la tensión del presente. Cada recuerdo, cada instante vivido con él, ahora parecía una alerta silenciosa de que escapar no sería sencillo. Sofía se preguntaba cómo podría pasar desapercibida, cuando la vida, de forma irónica, parecía conspirar para que ese encuentro sucediera. Mientras cruzaba el salón, Sofía sentía cada mirada de los invitados sobre ella, pero ninguna tan perturbadora como la de Miguel. Él no parecía notarlo, o fingía no notarlo, pero su presencia era como un campo de tensión invisible que la envolvía, haciendo cada paso más difícil y cada gesto más calculado. Ella se desviaba aquí, cambiaba de dirección allá, pero cada intento de escapar parecía inútil. El destino parecía jugar con ella. Sofía recordaba momentos antiguos, recuerdos que prefería olvidar, pero que ahora resurgían con intensidad, mientras trataba de mantener la calma ante tantos recuerdos y la cercanía de Miguel. Se dio cuenta de que escapar no sería solo físico, sino también emocional. Cada paso que daba cargaba consigo el peso de todo lo que habían vivido. Con cada sonrisa de él hacia otros invitados, cada gesto casual, Sofía sentía una punzada de ansiedad mezclada con coraje y curiosidad. Era una paradoja emocional. Quería pasar desapercibida, pero también se preguntaba por qué él aún afectaba tanto. Sofía respiraba hondo, intentando organizar sus pensamientos, mientras su cuerpo reaccionaba automáticamente, desviándose de la multitud, rodeando mesas y conversando silenciosamente con su propio nerviosismo. Cada movimiento parecía coreografiado por el azar, y sabía que, a pesar de sus esfuerzos, un tropezón inesperado podía estar al acecho. El ambiente elegante, las luces suaves y el murmullo de las conversaciones creaban un contraste perfecto con la tensión interna de Sofía, como si todo alrededor conspirara para que ese encuentro fuera memorable. Mientras intentaba alejarse de Miguel, Sofía sintió una mezcla de frustración y alivio temporal. Lograba mantenerse en movimiento, pero el corazón no la dejaba olvidar lo cerca que él estaba, aunque sin darse cuenta. El recuerdo de conversaciones pasadas, de momentos buenos y malos, se mezclaba con el miedo a la pena y la ansiedad de ser notada. Cada mirada lanzada en su dirección hacía que Sofía se pusiera alerta, analizando cada ruta de escape, cada aproximación posible, calculando mentalmente la mejor forma de cruzar la sala sin ser interceptada. Sabía que un simple paso en falso podría revelar su posición, y cada segundo que pasaba parecía aumentar la tensión. Sofía se preguntaba cómo podría cruzar el salón sin que Miguel notara su presencia, mientras el mundo alrededor continuaba en un ritmo casi normal,
ignorando el torbellino emocional que sentía. La sensación de estar siendo observada mezclaba miedo y adrenalina, y Sofía sintió que necesitaba actuar con cautela. Pero de algún modo, aún así, había algo instigante en ese encuentro inesperado, una energía silenciosa que presagiaba que esa noche reservaba sorpresas que aún no podía imaginar. Y, sin darse cuenta, se acercaba a algo que cambiaría todo. Sofía estaba concentrada en cruzar el salón, aún intentando recomponerse del encuentro tenso con Miguel, cuando un descuido cambió todo en un instante. Una alfombra ligeramente doblada en el piso hizo que su pie resbalara, y el cuerpo perdió el equilibrio rápidamente. Por un instante, el tiempo pareció desacelerarse, y el frío recorrió su espalda mientras sentía que iba al suelo. Pero antes de que pudiera lastimarse, manos firmes la sostuvieron, impidiendo la caída. Levantó los ojos y encontró a Alejandro, un hombre alto, elegante, con un porte tan imponente como sereno, que la mantenía firme sin esfuerzo aparente. La sorpresa hizo que su corazón se disparara y el rostro se le encendiera. Jamás esperaría encontrar a alguien así justamente en ese momento. Su presencia transmitía seguridad y autoridad. Pero también había algo gentil y humano en ese gesto, algo que hacía que Sofía sintiera una extraña familiaridad, aún sin conocerlo. Alejandro mantuvo el contacto visual, firme y atento, como si evaluara cada movimiento de ella, al mismo tiempo protegiéndola de cualquier incidente adicional. Sofía respiraba hondo, aún atónita, intentando recuperar el aliento, mientras la multitud parecía continuar alrededor, indiferente al pequeño drama que había ocurrido. Se dio cuenta, entonces, de que ese tropezón, que pudo haber sido solo vergonzoso, se había transformado en algo que la acercaba a alguien completamente inesperado. Cada detalle del gesto de él, la firmeza de las manos, el equilibrio perfecto, todo causaba una fascinación silenciosa en Sofía, y no podía evitar el efecto que esa presencia ejercía sobre ella. Al mismo tiempo, el pensamiento sobre Miguel aún flotaba, pero Alejandro parecía absorber toda la atención del momento, como si fuera un escudo invisible, listo para actuar siempre que fuera necesario. La situación, aunque breve, cargaba una intensidad que Sofía nunca había sentido antes, y el corazón le latía entre sorpresa, confusión y una curiosidad creciente. Cada respiración era difícil de controlar, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ese hombre que había aparecido exactamente en el momento indicado? ¿Por qué su cuerpo reaccionaba con tanta fuerza ante una simple presencia? Mientras Alejandro la sostenía, Sofía sintió una mezcla de vergüenza y fascinación, incapaz de desviar la mirada por completo. El toque de él, firme pero delicado, transmitía algo más que seguridad. Había un cuidado silencioso, casi instintivo, que parecía decir más de lo que las palabras podrían expresar. Intentaba agradecer, pero la emoción se apoderó de ella, dejándola vacilante. Alejandro, percibiendo su confusión, sonrió de forma sutil, sin prisa, sin arrogancia, haciendo el ambiente alrededor irrelevante ante la intensidad del momento. Sofía notó que cada gesto de él estaba medido con perfección, pero al mismo tiempo natural, como si supiera exactamente cómo actuar para mantener todo bajo control. Su mirada no era solo atenta, sino curiosa, interesada, cargada de una atracción silenciosa que Sofía no podía ignorar. Sintió el calor subir por el cuerpo, mezclado con la adrenalina del tropezón, creando una sensación única de tensión y fascinación. Cada segundo parecía estirarse en el tiempo, y comprendió que ese accidente no era solo un incidente, sino el inicio de algo mayor, una conexión inesperada que desafiaba la lógica y el azar. Alejandro la guiaba de regreso al piso firme, y la forma en que mantenía la atención en ella transmitía una extraña confianza, como si ya supiera lo que estaba por venir. La sala, con su música suave y conversaciones de fondo, desapareció ante el enfoque intenso de ese instante, que se volvió casi cinematográfico. Sofía sentía que algo dentro de ella despertaba, algo que tal vez solo historias emocionantes pudieran explicar. La mezcla de fascinación, sorpresa y curiosidad hacía imposible pensar en cualquier otra cosa además de ese hombre frente a ella. Y aunque intentaba racionalizar, no podía ignorar la sensación de que ese encuentro inesperado cambiaría todo. Cuando finalmente se recompuso, manteniendo el equilibrio gracias a Alejandro, Sofía notó que algo había cambiado dentro de ella. El incidente, aunque rápido, cargaba una carga de misterio e intensidad que la dejaba hipnotizada. Alejandro continuaba a su lado, discreto, pero imposible de ignorar. Cada gesto transmitía cuidado, presencia e interés genuino. Su mente aún giraba en torno al tropezón,
al impacto físico y emocional de ese momento y a la extraña atracción que sentía. Al mismo tiempo, Miguel, aún en el salón, parecía ahora aún más distante, como si la presencia de Alejandro hubiera borrado su importancia momentáneamente. Sofía respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos, pero una sensación de misterio flotaba en el aire. ¿Quién era ese hombre que había surgido de forma tan inesperada en su vida, transformando un tropezón en algo que parecía escrito por el destino? Cada segundo a su lado fortalecía la conexión silenciosa que surgía, y Sofía notó que ese instante marcaría el inicio de una historia que jamás olvidaría. El clima alrededor parecía intensificarse, como si el mundo conspirara para mantenerlos en ese momento, y una pregunta silenciosa crecía dentro de ella. ¿Qué vendría después? Sofía aún se recomponía del tropezón cuando sus ojos se encontraron nuevamente con los de Alejandro. Por primera vez, realmente notó su presencia de forma completa. La postura impecable, el aire de confianza natural y esa mirada intensa que parecía ver más allá de la superficie. Cada detalle de él irradiaba éxito y poder. Pero también había algo humanizado y cercano, que la hacía sentirse extrañamente a gusto, incluso después de un accidente tan vergonzoso. Se dio cuenta, con sorpresa, de que estaba ante alguien famoso, alguien que todo el mundo admiraba en los círculos sociales y en el mundo de los negocios, y que ahora estaba ahí, mirándola como si fueran las únicas personas en el salón. La mezcla de asombro y fascinación hizo que su corazón se acelerara, mientras intentaba organizar los pensamientos que giraban sin parar en su mente. Alejandro, por su parte, observaba cada gesto de ella, cada expresión, absorbiendo todo con un interés silencioso y casi instintivo, como si supiera que ese momento era más que un simple accidente casual. Sofía sintió una punzada de vergüenza, pero también una curiosidad irresistible. Cada detalle del hombre frente a ella parecía haber sido cuidadosamente esculpido para impresionar, pero sin esfuerzo aparente. La sala parecía convertirse en un telón de fondo irrelevante ante la intensidad de ese encuentro, mientras se preguntaba cómo alguien tan diferente y extraordinario podía estar ahí, frente a ella, de forma tan inesperada. Mientras Alejandro continuaba sosteniéndola, incluso sin palabras, Sofía notó que algo dentro de ella cambiaba. El tropezón, el accidente, la manera en que la había sostenido. Todo parecía crear una energía silenciosa entre ellos, que iba más allá del azar. Reparó en los detalles que antes hubieran pasado desapercibidos: el traje perfectamente alineado, la sonrisa discreta, la firmeza con la que la mantenía estable sin dominar su espacio. Cada movimiento de parecía transmitir respeto y cuidado, y al mismo tiempo un magnetismo natural que la dejaba fascinada. Sofía notó que estaba ante alguien que lograba equilibrar poder, elegancia y gentileza de forma impresionante, una combinación rara que la hacía sentirse insegura e intrigada al mismo tiempo. Mientras intentaba recobrar la compostura, notó el brillo de curiosidad en los ojos de él, la misma curiosidad que crecía dentro de ella, silenciosa, pero persistente. El impacto de esa primera impresión no estaba solo en su apariencia, sino en la forma en que Alejandro lograba hacer ese encuentro inolvidable, transformando un momento de accidente en algo cargado de significado. Sofía respiraba hondo, intentando controlar el nerviosismo, pero cada segundo a su lado parecía prolongar el tiempo, creando una tensión deliciosa e inesperada. Sintió que algo mayor estaba comenzando ahí, una conexión que no podía ser explicada con palabras, pero que se manifestaba en cada mirada y gesto silencioso. El misterio flotaba en el aire, y Sofía sabía, aunque sin entender completamente, que ese encuentro cambiaría la dirección de su vida, abriendo puertas a acontecimientos que aún no podía imaginar. Al mismo tiempo, mientras se alejaba levemente para recomponerse, Sofía notó el efecto que ese momento estaba causando en ella: fascinación, curiosidad, una mezcla de admiración y cierto temor de dejarse llevar por algo inesperado. Alejandro no parecía solo interesado en el incidente, sino en ella. Su atención no era dispersa, sino enfocada, intensa y envolvente. Cada detalle de la manera en que la observaba parecía contar una historia silenciosa, como si intentara descifrar no solo el gesto del tropezón, sino quién era ella realmente, detrás del nerviosismo y la timidez. Sofía, por su parte, sentía que necesitaba mantener la compostura, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que algo importante estaba sucediendo, algo que no podría ser solo casualidad. La fascinación silenciosa aumentaba, y su mente ya se preguntaba qué podría representar ese hombre en su vida: un encuentro pasajero o el inicio de algo transformador. Y aunque intentaba alejar esos pensamientos, Sofía notó una sensación de expectativa,
como si el universo hubiera puesto a Alejandro ahí por un motivo específico, listo para guiar ese encuentro hacia algo mayor, algo que aún estaba por revelarse. La tensión y la curiosidad se mezclaban, y Sofía sintió que esa primera impresión no sería olvidada tan pronto, y que el siguiente paso de ese encuentro inesperado sería aún más sorprendente. Mientras Alejandro mantenía a Sofía firme en sus brazos, ambos sentían algo inesperado, una curiosidad silenciosa que crecía con cada instante. Él, acostumbrado a personas que se impresionaban con su poder y riqueza, se sorprendió a notar que Sofía no demostraba interés por su estatus, solo por la presencia y el gesto gentil que la había sostenido. Había algo en ella que despertaba una atención genuina, un magnetismo que iba más allá de lo físico o superficial. Sofía, por otro lado, no podía entender la intensidad de esa mirada, esa sensación de ser estudiada de forma silenciosa, pero profunda. Cada detalle del comportamiento le parecía cuidadosamente observado y, al mismo tiempo, natural, un contraste que fascinaba a Sofía y la dejaba alerta. La curiosidad mutua creaba un campo invisible entre ellos, cargado de tensión, energía y expectativa, algo que ni ella ni él sabía nombrar completamente. Sentía el corazón latir más rápido, una mezcla de nerviosismo y fascinación, mientras se continuaba sosteniendo su brazo con firmeza, pero sin ninguna imposición, transmitiendo una seguridad que atraía y calmaba al mismo tiempo. Alejandro, por su parte, sentía que cada expresión de ella, cada gesto sutil, revelaba capas de personalidad que no se encuentran fácilmente. Era raro para sentir algo tan instantáneo e intenso, y aún más raro sentir curiosidad genuina por alguien que acababa de conocer. Sofía comenzó a notar que él no era solo un hombre guapo y rico, había profundidad, inteligencia y sensibilidad ahí, y eso despertó en ella una tensión silenciosa, curiosa, casi como si quisiera descubrir cada secreto de ese hombre. Cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de cercanía, aunque físicamente estuvieran separados por solo unos centímetros. La atmósfera parecía cargada de algo más, algo que transformaba un encuentro casual en una experiencia emocional intensa e inolvidable. Mientras conversaban de forma contenida, intercambiando miradas y pequeñas expresiones, Sofía notó que Alejandro estaba intentando descubrir algo sobre ella, no de forma invasiva, sino casi instintiva, como si quisiera comprender lo que la hacía única. Cada gesto de ella era analizado con atención, cada sonrisa, cada vacilación, y él se descubría admirando el modo en que reaccionaba a las situaciones, tan natural y auténtica. Alejandro sintió una atracción que no podía explicar completamente, algo que iba más allá de la apariencia, algo que se ligaba a la esencia de Sofía. Ella, por su parte, no podía ignorar la fascinación silenciosa que sentía, una curiosidad creciente que la impulsaba a prestar atención en cada detalle de él, no solo por lo físico o la fama, sino por la forma en que lograba transmitir presencia y confianza. Era un magnetismo inesperado, un interés genuino que se manifestaba sin palabras, solo por el contacto visual y pequeñas interacciones. Sofía notó que no se trataba de atracción superficial. Había algo más profundo, algo que movía sus emociones y pensamientos, dejándola intrigada y ansiosa por descubrir más sobre ese hombre. Alejandro sintió lo mismo, una necesidad silenciosa de comprender quién era ella realmente, de leer entre líneas de su comportamiento y descubrir la personalidad detrás de la timidez y la expresión confusa. Cada instante junto a ella parecía prolongar el tiempo, creando un momento que parecía intocado por el mundo alrededor. La curiosidad mutua crecía cada segundo, y ambos comenzaron a notar que ese encuentro podría ser solo el inicio de algo mucho más complejo y fascinante. Incluso en silencio, Sofía sintió su presencia como algo magnético, una energía que llenaba el espacio entre ellos, haciendo irrelevante cualquier otra cosa alrededor. Alejandro observaba cada reacción de ella con atención, encantado por la autenticidad que demostraba, algo raro y valioso en su vida de experiencias muchas veces superficiales. Ella, por su parte, no podía apartar los ojos de él, sintiendo que había algo que iba más allá del azar en ese encuentro, algo que parecía escribir un nuevo capítulo en su vida sin que pudiera prever el desenlace. La tensión creciente no era incómoda, era instigante, emocionante y misteriosa, cargando la sensación de que cada segundo junto contaba y que cada gesto podría ser interpretado como parte de un juego silencioso entre ellos. Sofía sintió que su vida estaba a punto de cambiar, aunque sin comprender exactamente cómo o por qué, y Alejandro compartió el mismo pensamiento, sintiéndose atraído por algo que no podría ser cuantificado solo por lo físico o la fama. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada silencio compartido,
fortalecía la conexión silenciosa, cargada de una expectativa casi palpable. Y, mientras se alejaban levemente, aún cerca, la sensación de que algo inesperado estaba por suceder crecía, dejando a ambos curiosos y ansiosos por lo que vendría después. Sofía respiraba hondo, aún intentando organizar las emociones que surgían después del encuentro inesperado y el tropezón que la había dejado tan cerca de Alejandro. El silencio inicial entre ellos no era incómodo. Al contrario, había algo casi mágico en la forma en que podían observarse sin necesidad de palabras. Alejandro, notando su vacilación, fue el primero en romper el hielo con una sonrisa discreta y una pregunta casual. ¿Estás bien? Parecía que casi te caías. Sofía se rió nerviosa, intentando disimular la pena, y respondió con sinceridad. Sí, solo un pequeño tropezón, nada grave. La forma en que él se rió de la situación, una risa ligera y genuina, hizo que su cuerpo se relajara instantáneamente. Esa risita no era solo un sonido. Era un puente silencioso que reducía la distancia entre ellos, haciendo la tensión más soportable y el ambiente más ligero. Alejandro continuó observando cada gesto de Sofía, cada palabra escogida, y aunque conversaban casualmente, había un análisis silencioso sucediendo. Él quería entender quién era ella realmente, más allá de lo que los ojos podían ver. Sofía notó que no hacía preguntas obvias. Cada comentario, cada observación, parecía medir sutileza y autenticidad. Se sintió segura, pero también fascinada, como si esa conversación fuera más profunda de lo que simples palabras podrían expresar. La conexión comenzó a crecer de forma casi imperceptible, y cada gesto del millonario parecía cuidadosamente natural, transmitiendo una presencia envolvente sin ningún esfuerzo. Sofía, a pesar de la pena inicial, comenzó a notar que había algo especial en ese hombre, no solo por la forma en que la había sostenido, sino por el modo en que lograba hacerla sentir cómoda incluso en un momento embarazoso. La tensión entre ellos se transformaba en curiosidad, fascinación y un interés silencioso que no necesitaba ser declarado para existir. Mientras continuaban la conversación, Sofía notó que el diálogo fluía de forma inesperada. Contó, con ligereza, pequeños detalles sobre la noche, sobre el salón y sobre el incidente que acababa de suceder, y Alejandro escuchaba atentamente, riéndose los momentos indicados y ofreciendo comentarios sutiles que aumentaban su comodidad. Había algo raro en la forma en que se mostraba interesado sin ser invasivo, atento sin ser intimidante. Sofía sintió que podía ser ella misma, sin máscaras o exageraciones, algo que raramente lograba en situaciones sociales con desconocidos. Cada respuesta de Alejandro parecía medir profundidad, mientras revelaba partes de sí sin ostentación, equilibrando encanto, humor e inteligencia. Sofía, fascinada, comenzó a notar que ese momento no era solo casual, sino un espacio seguro donde podía expresarse sin miedo a juicio. La curiosidad de Alejandro no se limitaba a lo físico o la apariencia. Parecía interesado en comprender su esencia, sus matices, sus inseguridades y su manera natural. La risa de ella se mezclaba con la tensión silenciosa de él, creando una sensación de complicidad instantánea. Sofía comenzó a notar que no había prisa. Cada pausa, cada mirada y cada palabra contribuían a la construcción de algo que parecía genuino, intenso e inesperado. La conversación se volvía un hilo invisible conectando a los dos, tejiendo una historia silenciosa que ambos sentían, pero no necesitaban verbalizar completamente. Aunque Miguel aún estaba en el salón, observando de lejos, Sofía notó que Alejandro era un punto de seguridad y fascinación que dominaba su atención. Y, sin darse cuenta, se dejaba envolver por ese diálogo espontáneo, sintiendo que algo mucho mayor estaba por suceder, algo que cambiaría la dirección de esa noche. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro comenzó a notar pequeños matices de Sofía que lo intrigaban profundamente. La forma en que desviaba los ojos, la vacilación en los gestos, la sinceridad que transparentaba en cada palabra, todo contribuía a una imagen de autenticidad rara y cautivadora. Sofía, por su parte, sentía que podía leer en los ojos del más de lo que las palabras podrían expresar. Había una tensión silenciosa, una curiosidad genuina, que la dejaba al mismo tiempo fascinada y desconcertada. Cada risa, cada comentario, cada pausa compartida construía una atmósfera de conexión que parecía trascender el azar. Alejandro se sentía atraído no solo por lo que veía, sino por lo que presentía, por la energía silenciosa que Sofía emanaba y que no podía explicar. Sofía, fascinada por esa atención inesperada, sintió que su vida comenzaba a cambiar en ese instante, no por causa de un gesto o una palabra,
sino por el reconocimiento silencioso que se formaba entre ellos. La conversación casual se transformaba en un baile sutil de preguntas, respuestas y miradas, creando tensión y expectativa, y dejando claro que ese encuentro inesperado estaba lejos de terminar. Y, sin darse cuenta, ambos ya sentían que algo mayor estaba surgiendo, una historia que podría desplegarse de maneras que ninguno de ellos podría prever, preparando el terreno para momentos aún más intensos y sorprendentes. Mientras la conversación fluía, Sofía y Alejandro comenzaron a descubrir afinidades que sorprendieron a ambos. Un simple comentario sobre libros favoritos llevó a un intercambio animado sobre autores y géneros, revelando que compartían gustos parecidos, desde novelas clásicas hasta thrillers contemporáneos. La música de fondo parecía crear la banda sonora perfecta, y cada risa de Sofía provocaba un brillo en la mirada de Alejandro, que se divertía con su espontaneidad y sinceridad. Notaron que tenían una manera similar de ver el mundo, apreciando detalles que otros podrían ignorar, y eso creaba una sensación de cercanía inesperada. Alejandro, acostumbrado a encuentros superficiales y conversaciones forzadas en eventos sociales, se sentía encantado por alguien que parecía genuinamente interesada no en él, sino en compartir momentos y opiniones. Sofía, por su parte, comenzó a notar pequeños matices de personalidad de él, el sentido del humor sutil, la paciencia y la atención a los detalles, que la dejaban cada vez más curiosa y cómoda. Cada conversación sobre películas, música o libros se transformaba en un puente silencioso que conectaba sus mundos de forma única. Mientras intercambiaban experiencias, historias personales y pequeñas confesiones, una sensación de complicidad surgía, algo raro y casi mágico en un encuentro casual. Era como si, incluso en medio de la multitud y la fiesta, estuvieran en un universo paralelo, donde solo los dos existían, sin prisa, sin juicio, solo descubriéndose poco a poco. El tiempo parecía extenderse, cada minuto junto a él aumentando la intensidad y la profundidad de la conexión silenciosa que se formaba. Sofía sentía una mezcla de fascinación y seguridad, una confianza silenciosa de que ese momento no era solo casual, sino parte de algo mayor. Alejandro, igualmente involucrado, sentía que cada palabra, cada sonrisa, los acercaba aún más, sin prisa y con naturalidad. Mientras exploraban intereses en común, pequeños detalles de sus vidas surgían en las conversaciones, revelando valores y experiencias que resonaban de forma inesperada. Sofía habló sobre libros que marcaron su adolescencia, películas que la hicieron llorar y canciones que guardaba como recuerdos afectivos. Alejandro, por su parte, compartió experiencias de viajes, desafíos y logros profesionales, pero sin ninguna ostentación. Su sinceridad y humildad creaban una sensación de cercanía genuina. Cada revelación fortalecía el vínculo silencioso entre ellos, mostrando que incluso en mundos tan distintos, era posible encontrar puntos de conexión que generaban curiosidad y empatía. Sofía sintió que podría abrirse de forma auténtica, sin miedo a juicios, y Alejandro notó que su atención estaba cada vez más enfocada en cada detalle de ella, cada matiz de expresión o tono de voz. Las historias compartidas se transformaban en puentes de confianza, haciendo el diálogo envolvente y emocionalmente enriquecedor. Ambos notaron que, a pesar del encuentro inesperado y la intensidad del primer contacto, había espacio para un descubrimiento más profundo. Cada sonrisa, cada gesto y cada comentario se volvía significativo, revelando más que simples gustos o preferencias, mostraba carácter, esencia y autenticidad. La sensación de complicidad aumentaba, y la curiosidad silenciosa que había surgido al inicio ahora se transformaba en un interés genuino, casi irresistible. Sofía sintió que podría pasar horas en ese diálogo sin notar el tiempo pasar, mientras Alejandro compartía una fascinación creciente, notando que estaba ante alguien capaz de tocarlo de formas que pocos lograban. El encuentro casual se transformaba en algo casi inevitable, como si el universo hubiera conspirado para que esas dos personas se encontraran y compartieran más que simples palabras. Cada revelación, cada intercambio de ideas y risas creaba una sensación de sintonía única, casi palpable. Sofía sintió que su vida estaba a punto de cambiar, que ese momento contenía una energía silenciosa capaz de transformar percepciones y abrir nuevos caminos. Alejandro, observando cada expresión y gesto de ella, notó que había algo magnético en su autenticidad, algo que iba más allá de la apariencia o el azar. La conversación se profundizaba, y la conexión silenciosa se volvía cada vez más intensa, mostrando que encuentros inesperados pueden revelar afinidades que nadie imaginaría. Era una mezcla de fascinación,
curiosidad y una química silenciosa que prometía algo más allá de lo que los dos podían comprender en ese instante. Sofía sentía una seguridad mezclada con emoción, mientras Alejandro se dejaba llevar por la tensión genuina que sentía por ella. Cada segundo parecía prolongar el momento, y una sensación de expectativa crecía, sugiriendo que el siguiente capítulo de ese encuentro reservaba aún más sorpresas y desafíos. Y, sin darse cuenta, ambos ya sentían que algo transformador estaba comenzando, algo que cambiaría el rumbo de esa noche y, posiblemente, de sus vidas enteras. Mientras Sofía se perdía en la conversación con Alejandro, una sensación incómoda surgió en la esquina de su visión. Miguel la observaba. El exnovio, con los brazos cruzados y expresión rígida, no disimulaba la molestia. Cada risa, cada gesto cercano de Alejandro parecía provocarlo, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de la atención que Alejandro le dedicaba de forma gentil y natural, la presencia de Miguel agregaba tensión silenciosa al ambiente. Sofía intentó ignorarlo, concentrándose en la conexión que crecía entre ella y Alejandro, pero la energía negativa del exnovio era difícil de evitar. Notó que Miguel sentía celos, una mezcla de posesividad y arrepentimiento que ahora se manifestaba de forma obvia. Cada vez que se acercaba, aunque fuera discretamente, Sofía sentía la ansiedad aumentar, pero también una determinación silenciosa de no dejar que arruinara ese momento. Alejandro notó la tensión y, sin palabras, transmitió seguridad solo con la postura firme y la mirada atenta, haciendo que Sofía se sintiera protegida. Era una presencia que contrastaba con la presión de Miguel y que reforzaba el magnetismo silencioso que crecía entre los dos. Con cada paso de Miguel, la multitud parecía disminuir en importancia, haciendo el enfoque de Sofía y Alejandro aún más intenso e íntimo. Aunque el ex estaba cerca, Sofía sintió un valor que no sabía que poseía, una fuerza silenciosa que la impulsaba a mantenerse firme. Alejandro, atento a cada detalle, no parecía amenazado, sino curioso y protector, fortaleciendo la sensación de conexión que Sofía sentía crecer con cada instante. La tensión en el aire creaba una mezcla de adrenalina y expectativa, dejando claro que ese momento estaba lejos de ser común o predecible. Sofía respiraba hondo, intentando controlar la ansiedad, y sentía que necesitaba tomar decisiones rápidas sobre cómo lidiar con la presencia de Miguel sin perder la conexión con Alejandro. La curiosidad silenciosa y la química entre ellos no disminuían, sino que se intensificaban ante la provocación implícita del exnovio. Miguel, notando la atención que Sofía dedicaba a Alejandro, intentó intervenir de forma sutil, acercándose y lanzando comentarios indirectos, tratando de robarle el foco. Sofía, sin embargo, mantuvo la postura, respondiendo con seguridad, sin ceder a la provocación. Cada palabra de Miguel parecía aumentar la tensión, pero también reforzar la conexión silenciosa con Alejandro, que observaba la escena con una sonrisa discreta y la calma de quien sabía que nada podría romper esa ligadura naciente. Alejandro no necesitaba actuar directamente. Su presencia por sí sola era una barrera silenciosa, que dejaba a Miguel incómodo sin que percibiera completamente la fuerza que enfrentaba. Sofía se sintió fortalecida, notando que la atención y la protección implícitas de Alejandro la hacían más confiada y segura. Cada interacción con Miguel se transformaba en una prueba silenciosa de firmeza, mostrando que la atracción y la conexión con Alejandro no serían fácilmente rotas. Mientras tanto, la curiosidad mutua entre Sofía y Alejandro crecía, haciendo cada gesto y cada mirada más significativos. Sofía sintió que podría abrirse aún más, sabiendo que Alejandro comprendía su postura y respetaba sus límites, mientras Miguel parecía cada vez más incapaz de interferir. El ambiente alrededor parecía desaparecer, como si el mundo se concentrara solo en la tensión silenciosa que se formaba entre ellos tres. La presencia de Alejandro transformaba la incomodidad de Sofía en confianza, y Miguel, por más que intentara, no lograba robar la energía creciente entre los dos. Sofía notó que ese momento de celos y desafío solo fortalecía la ligadura que surgía, haciéndola más intensa y palpable. Cada respiración parecía prolongar el suspenso, y Sofía se preguntaba hasta dónde esa tensión silenciosa podría llevarlos antes de que el siguiente paso fuera inevitable. Alejandro, con su postura firme y mirada atenta, mostraba que no había prisa, sino la certeza de que ese encuentro inesperado ya estaba moldeando algo mucho mayor. Mientras Miguel continuaba observándolos de cerca, Sofía sintió una mezcla de emociones: frustración, valor y fascinación por el hombre a su lado. Alejandro permanecía a su lado, discreto y elegante, transmitiendo seguridad sin necesidad de palabras.
Cada gesto de él contrastaba con la postura tensa y controladora de Miguel, haciendo la diferencia entre ellos aún más evidente. Sofía notó que, aunque el pasado con Miguel era un peso, la presencia de Alejandro transformaba la situación, ofreciendo una alternativa de conexión, respeto e interés genuino. El exnovio intentaba interrumpir la conversación, lanzar indirectas, pero la seguridad silenciosa de Alejandro neutralizaba cualquier intento de interferencia. Sofía, fortalecida por esa presencia, sintió que podía mantener su atención en él sin sentirse presionada. La química creciente entre ella y Alejandro se volvía imposible de ignorar, y cada segundo juntos parecía más intenso que el anterior. Notó que ese momento no era solo sobre celos o confrontaciones. Era sobre la construcción de algo nuevo, un espacio seguro para curiosidad, conexión y fascinación mutua. Miguel, notando que no lograba interferir, retrocedía ligeramente, mientras Sofía y Alejandro permanecían enfocados uno en el otro, aprovechando la oportunidad silenciosa de fortalecer la conexión que surgía de forma tan inesperada. Cada palabra, cada gesto y cada mirada cargaba significado, preparando el terreno para el siguiente paso, la invitación inesperada que cambiaría la dinámica de esa noche e iniciaría una aproximación aún más intensa. Después de observar la reacción de Miguel y notar la firmeza de Sofía, Alejandro decidió actuar de manera sutil, pero impactante. Con una sonrisa discreta, se inclinó levemente y dijo: «¿Qué tal si continuamos esta plática en otro lugar? Conozco un restaurante cerca que es tranquilo y perfecto para cenar». Sofía, aún sorprendida por la audacia y elegancia de la invitación, sintió el corazón acelerarse. No era solo la invitación en sí, sino la forma en que lo hacía, con confianza, respeto y una atención silenciosa que la hacía sentirse única. Alejandro no presionaba, solo ofrecía una oportunidad, y Sofía notó que podía elegir si quería aceptar o no, lo que aumentaba aún más su curiosidad. Lo miró, midiendo el momento, sintiendo la diferencia entre la presencia protectora de él y la tensión que Miguel aún cargaba. Alejandro, notando cada matiz de su reacción, mantuvo la mirada firme y serena, transmitiendo seguridad e interés genuino. Sofía sintió que, aunque fuera solo una invitación casual, había algo más profundo, una sensación de que ese gesto podría cambiar el rumbo de esa noche. Miguel, notando la aproximación y la atención de Sofía por Alejandro, frunció el ceño, pero no logró interrumpir el clima que se formaba. Sofía respiró hondo, reflexionando si debería aceptar, y sintió que la decisión podría abrir puertas a algo inesperado y transformador. Cada instante parecía prolongar la tensión silenciosa, mientras Alejandro esperaba pacientemente, sin prisa, transmitiendo elegancia y respeto. El encanto del no estaba solo en la apariencia a la fama, sino en la capacidad de crear seguridad e interés genuino en una simple invitación. Sofía sintió que ese momento cargaba posibilidades, y que la elección de aceptar o no podría definir el siguiente capítulo de su vida. La energía alrededor de ellos parecía conspirar a favor de la aproximación, como si cada detalle estuviera cuidadosamente orquestado para ese instante. Alejandro transmitía atención plena, y Sofía notó que no era solo una cena, era la oportunidad de conocer a alguien que podía transformar su vida de maneras que aún no imaginaba. Cuando Sofía finalmente aceptó la invitación, una sensación de alivio y entusiasmo recorrió su cuerpo. Alejandro sonrió de forma discreta, pero intensa, como si compartiera la misma expectativa silenciosa. Extendió el brazo, y Sofía, aún sintiendo el corazón acelerado, aceptó, sintiendo una mezcla de seguridad y emoción. Mientras caminaban juntos hacia la salida del salón, la multitud parecía desaparecer, dejándolos inmersos en un universo particular, donde cada paso y cada gesto tenían significado. Alejandro conducía con elegancia, atento a cada detalle de ella, asegurándose de que se sintiera cómoda y protegida. Sofía se sintió encantada no solo por la postura de él, sino por la forma en que lograba equilibrar encanto, atención y gentileza de manera tan natural. El clima estaba cargado de expectativa, pero también de una intimidad silenciosa que se formaba con cada segundo. Miguel los observaba de lejos, ahora impotente, mientras la presencia de Alejandro parecía crear una barrera invisible que reforzaba la conexión naciente. Sofía notó que esa invitación inesperada era más que un gesto casual. Era una oportunidad de explorar una relación que surgía de forma orgánica e intensa. Cada palabra, cada sonrisa y cada gesto contribuía al fortalecimiento de una ligadura que prometía profundizarse. Alejandro mantenía la atención en ella, como si cada detalle contara, y Sofía se sintió valorada de una manera que jamás había experimentado en encuentros comunes.
La caminata hasta el restaurante se transformaba en un baile silencioso de miradas, gestos y pequeñas conversaciones que aumentaban la expectativa sobre lo que la noche podría reservar. Era un momento de transición, del azar a algo más intencional, de lo desconocido a la posibilidad de una conexión real y significativa. Sofía, inmersa en la sensación, notó que esa cena no sería solo una comida, sino el inicio de una aproximación que podría cambiarlo todo. Al llegar al restaurante, la atmósfera cambió, volviéndose más íntima y acogedora. Alejandro condujo a Sofía hasta una mesa reservada, iluminada de forma suave, creando un clima que mezclaba elegancia y confort. Sofía se sintió especial, no solo por el ambiente, sino por el cuidado y atención que dedicaba a cada detalle. Jaló la silla, abrió el menú con naturalidad y, principalmente, mantuvo el enfoque en ella, no en su fama o éxito. Alejandro conversaba de forma envolvente, haciendo preguntas y comentando sobre temas diversos, pero siempre manteniendo la autenticidad y la ligereza del diálogo. Sofía notó que, más que encanto o riqueza, poseía una capacidad rara de crear comodidad e interés genuino, algo que la dejaba intrigada y fascinada. Cada risa compartida, cada mirada y cada comentario silencioso aumentaba la conexión entre ellos, dejando evidente que esa cena no sería solo una formalidad. Era el comienzo de algo más profundo, una exploración de afinidades, gustos y curiosidades que solo podrían surgir en un espacio íntimo y confortable. Sofía sintió que podía ser totalmente ella misma, sin máscaras o pretensiones, y Alejandro apreciaba cada matiz de esa autenticidad. El clima cargaba una expectativa silenciosa, y Sofía notó que esa invitación inesperada se había transformado en un momento decisivo, que podría definir la dirección de sus vidas a partir de ese instante. Cada gesto, cada sonrisa y cada palabra contribuía a la construcción de una historia silenciosa, intensa y única, dejando claro que esa cena sería solo el primer paso de un viaje que prometía sorpresas, fascinación y descubrimientos. Con el paso de los días, la relación entre Sofía y Alejandro comenzó a desarrollarse de forma natural e intensa. Cada mensaje, cada llamada y cada encuentro se volvían momentos preciosos, cargados de atención, curiosidad y cariño silencioso. Alejandro, acostumbrado a relaciones superficiales, se veía fascinado por la autenticidad de Sofía, su forma de ver el mundo y su capacidad de abrirse de manera sincera. Sofía, por su parte, descubría en él un equilibrio entre poder y gentileza, éxito y humildad, que la dejaba completamente encantada. Pasaban horas platicando sobre libros, películas y música, compartiendo historias de la vida, sueños y experiencias pasadas, construyendo una intimidad sólida y creciente. Cada encuentro revelaba matices de la personalidad del otro, fortaleciendo la conexión y creando una sensación de complicidad rara y envolvente. Alejandro notaba que su atracción iba mucho más allá de la apariencia. Era una admiración profunda por el carácter, la sensibilidad y la manera única de Sofía de enfrentar la vida. Ella se sentía cada vez más segura y a gusto, como si pudiera ser ella misma sin miedo a juicios, algo que transformaba la experiencia en algo genuinamente especial. El romance se desarrollaba en un ritmo delicado, sin prisa, pero con intensidad, y cada momento juntos reforzaba la sensación de que habían encontrado algo único. Sofía notaba que cada gesto de él, cada palabra o sonrisa, estaba cargado de cuidado e intención, creando un vínculo que crecía cada día. Alejandro sentía que había encontrado en Sofía a alguien capaz de tocar su vida de manera profunda, despertando emociones que creía haber perdido en medio del ajetreo y superficialidad del mundo de los negocios. Cada pequeño detalle del día a día se volvía significativo, desde mensajes intercambiados hasta paseos sencillos, fortaleciendo la intimidad y la confianza. Sofía se sentía valorada y comprendida, mientras Alejandro se encantaba con la capacidad de ella de transformar momentos comunes en experiencias memorables. El romance se consolidaba silenciosamente, pero de forma intensa, creando una base sólida para algo que prometía durar y transformar sus vidas. A medida que los encuentros se volvían más frecuentes, Alejandro comenzó a notar cuánto estaba enamorado de Sofía. No era solo una atracción pasajera, era un sentimiento profundo, que crecía con cada conversación, cada risa compartida y cada momento de complicidad. Sofía, por su parte, notaba que estaba completamente involucrada, encantada con la capacidad de hacerla sentir especial, protegida y valorada al mismo tiempo. Cada detalle de la relación, desde pequeños mensajes hasta largas conversaciones por la noche, fortalecía la conexión emocional entre ellos.
Alejandro admiraba la autenticidad de ella, la forma en que enfrentaba desafíos y lidiaba con el pasado, y sentía que jamás había conocido a alguien capaz de tocar su vida de manera tan intensa. Sofía, encantada con la sensibilidad y atención de él, sentía que podía confiar y abrirse, explorando una intimidad que iba más allá de lo superficial. El romance se consolidaba, cada gesto cargado de significado, cada encuentro reforzando la certeza de que ese sentimiento no era pasajero. Alejandro comenzó a notar que, en Sofía, había encontrado a alguien que no solo despertaba su pasión, sino que también inspiraba respeto, admiración y un deseo genuino de compartir la vida. Sofía sentía que la presencia de él traía seguridad y emoción al mismo tiempo, una combinación rara que hacía cada momento inolvidable. Compartían risas, experiencias, sueños y hasta pequeños miedos, creando una base sólida de intimidad y confianza. Cada paso del romance parecía natural, pero al mismo tiempo cargado de intensidad, como si cada gesto fuera una confirmación silenciosa de lo compatibles que eran. Alejandro descubría que enamorarse de Sofía era inevitable, una consecuencia natural de la química, la conexión y el respeto mutuo que florecía cada día. Sofía, por su parte, sentía que la vida la había conducido hasta ese momento, proporcionando una experiencia de amor genuino, construido en la autenticidad y la empatía. Mientras el tiempo avanzaba, pequeñas demostraciones de cuidado y atención se transformaban en hábitos y rituales que solidificaban aún más la relación. Alejandro enviaba mensajes cariñosos, recordando detalles que Sofía había mencionado, mostrando que realmente la escuchaba y valoraba cada palabra. Sofía, por su parte, se sentía apreciada y reconocida, notando que cada gesto le reflejaba consideración e interés genuino. Descubrían juntos nuevos lugares, compartían experiencias únicas y celebraban pequeñas victorias de la vida cotidiana, fortaleciendo la intimidad y la sociedad. Cada encuentro parecía revelar algo nuevo, ya sea una historia de pasado, un talento escondido o una perspectiva única sobre el mundo. Alejandro se encantaba con la capacidad de ella de transformar momentos sencillos en experiencias memorables, mientras Sofía sentía que finalmente había encontrado a alguien que veía más allá de las apariencias y la superficialidad. El romance evolucionaba de forma orgánica, pero con intensidad silenciosa, creando una sensación de seguridad y fascinación constante. Aprendían a conocer y respetar los límites uno del otro, fortaleciendo la confianza y permitiendo que el amor floreciera naturalmente. Cada pequeño gesto, cada conversación y cada risa compartida contribuía a solidificar la certeza de que estaban construyendo algo duradero y significativo. Alejandro sentía que la pasión por Sofía estaba acompañada de admiración y respeto profundo, mientras ella notaba que la autenticidad y gentileza de él eran la base de un amor real. El desarrollo del romance mostraba que encuentros inesperados pueden transformar vidas de maneras que nadie imaginaría, y que la conexión genuina es capaz de crear sentimientos intensos y duraderos. Y, mientras el romance florecía, ambos sabían que estaban por iniciar un nuevo capítulo juntos, lleno de posibilidades, descubrimientos y amor verdadero. Sofía comenzó a notar que cada paso de esa historia, desde el tropezón inesperado hasta la invitación a cenar, había sido como piezas de un rompecabezas cuidadosamente alineadas por el destino. El encuentro con Alejandro no era solo coincidencia. Era un momento de transformación, que cambiaba todo en su vida de manera silenciosa, pero poderosa. Sentía que cada gesto, cada mirada y cada palabra intercambiada durante esos días la preparaba para algo mayor, algo que iba más allá del romance. Una oportunidad de reconectarse consigo misma, con sus sueños y con la capacidad de permitirse ser feliz. Alejandro, por su parte, notaba que ese sentimiento no se trataba solo de atracción o curiosidad. Era una conexión profunda y genuina, construida en respeto, atención y admiración mutua. Cada momento juntos se volvía un descubrimiento, una oportunidad de conocer la esencia del otro y de reforzar la certeza de que encuentros inesperados pueden ser los catalizadores de grandes cambios. Sofía, que antes se sentía insegura y ansiosa en eventos sociales, ahora se veía confiada, valorada y segura al lado de Alejandro, notando que su autenticidad era apreciada y admirada. El pasado con Miguel parecía distante, como una sombra que ya no tenía poder sobre sus elecciones y sentimientos. Alejandro hacía cada instante memorable, mostrando que el amor verdadero se construye en la atención, la gentileza y la presencia genuina. Sofía comenzó a entender que la vida podía ser sorprendente y que momentos de valor y apertura pueden conducir a experiencias inesperadas, pero transformadoras.
La sensación de que todo se estaba acomodando lentamente la dejaba en paz, mientras la curiosidad sobre el futuro se mezclaba con la gratitud por el presente. Cada encuentro, cada gesto de cuidado y cada conversación profundizaban el vínculo entre ellos, dejando evidente que ese nuevo comienzo tenía potencial de ser duradero. Sofía sentía que había aprendido algo esencial, que la vida recompensa a aquellos que se permiten arriesgar, abrirse y confiar en lo desconocido. Alejandro, observando a su pareja, reconocía que había encontrado a alguien capaz de traer equilibrio, alegría y propósito a su vida, reforzando que el amor genuino no se fuerza, se descubre. La experiencia entera se transformaba en una historia emocionante, cargada de emoción, aprendizaje y la promesa de un futuro compartido. Mientras los días se transformaban en semanas, Sofía y Alejandro consolidaban la relación, cada vez más conscientes de la suerte que tuvieron al encontrarse. La presencia constante uno del otro traía seguridad y entusiasmo, permitiendo que ambos exploraran no solo el romance, sino la construcción de una sociedad sólida y significativa. Cada gesto, desde pequeños mensajes de cariño hasta encuentros planeados, fortalecía la confianza y la intimidad. Sofía notaba que su corazón había encontrado un hogar, y Alejandro descubría que podía permitirse sentir emociones profundas sin miedo a la vulnerabilidad. La conexión que antes era curiosidad silenciosa ahora se transformaba en complicidad, apoyo y una alegría compartida que llenaba sus días. El pasado parecía solo una preparación para el presente, mostrando que cada dificultad, tropezón o error había sido necesario para que ese nuevo capítulo pudiera existir. Sofía se sentía más confiada, más feliz y más completa, mientras Alejandro veía en cada sonrisa de ella la confirmación de que su elección había sido correcta. La vida, que antes parecía predecible y rutinaria, ahora estaba llena de posibilidades, y cada momento juntos traía la promesa de crecimiento, descubrimientos y amor verdadero. La seguridad que sentían uno por el otro permitía que cada paso se diera con naturalidad, sin prisa, pero con intensidad y propósito. Sofía descubría que encuentros inesperados no solo cambian la vida, transforman la perspectiva, refuerzan el valor y muestran que la felicidad puede surgir en los momentos más improbables. Alejandro, encantado por la autenticidad, gentileza y fuerza de Sofía, se veía completamente enamorado, listo para construir un futuro juntos. Cada risa, cada gesto de cariño y cada conversación profunda reforzaban que ese nuevo comienzo no era solo un episodio pasajero, sino el inicio de una historia real, intensa y duradera. Al final, Sofía entendió que la vida siempre estaba lista para sorprender, y que lo inesperado podía ser la puerta de entrada a la felicidad verdadera. Alejandro se convirtió en más que un novio. Era un compañero, una pareja y alguien que la inspiraba a ser su mejor versión. Cada instante compartido consolidaba el amor, la confianza y la admiración mutua, dejando claro que ese encuentro casual había sido, en realidad, el punto de partida de una transformación completa. Sofía notó que el destino, de forma misteriosa y poderosa, la había guiado hasta Alejandro, y que su valor al enfrentar el momento, aunque evitando el pasado con Miguel, había sido esencial para que ese nuevo capítulo se iniciara. Alejandro, observando cada detalle de ella, sentía que había encontrado a alguien capaz de tocar su vida de manera que jamás había imaginado, y que cada experiencia compartida fortalecía el vínculo entre ellos. La vida de Sofía y Alejandro ahora estaba entrelazada, y cada nuevo día prometía nuevos descubrimientos, emociones e historias emocionantes. La sensación de plenitud y alegría hacía cada instante memorable, reforzando que encuentros inesperados, valor y autenticidad son capaces de cambiarlo todo. Así, Sofía y Alejandro comenzaron un nuevo comienzo, un viaje de amor, respeto y complicidad, mostrando que cuando se permite confiar en el destino y abrirse a lo inesperado, la vida puede volverse extraordinaria y transformadora, revelando que la verdadera felicidad surge en los momentos en que menos espera. Lo que la historia de Sofía y Alejandro nos enseña es que la vida recompensa a quien se permite arriesgar, abrirse y enfrentar lo inesperado. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades por miedo, inseguridad o orgullo, sin notar que encuentros inesperados pueden cambiar completamente nuestro destino? Reflexiona. ¿Te has permitido vivir momentos que pueden transformar tu vida o te has escondido del azar, como Sofía intentó evitar a Miguel? El secreto está en el valor, la autenticidad y la atención a las personas que cruzan nuestro camino. A veces, ese tropezón inesperado es la puerta hacia algo extraordinario. Entonces, ¿qué tal si comienzas a prestar más atención a las oportunidades a tu alrededor, te permites conocer gente nueva y valoras las conexiones reales? Si esta historia despertó algo en ti,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay mucho más que aprender sobre valor, encuentros inesperados e historias emocionantes que pueden inspirar tu propia transformación.